Muy buenos días, chicos. A ver, vamos a tomar la foto para la evidencia. Por favor, enciendan sus cámaras. Una, dos y tres. Listo. Ya, entonces hoy día nos toca trabajar el curso de geometría, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con la clase pasada, que es polígonos, ¿verdad? Polígonos. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de polígonos regulares e irregulares. Y después vamos a ver las últimas 4 propiedades que tenemos que estudiar, ¿ya? Las propiedades de los polígonos que nos faltaban. Entonces, ¿qué es un polígono regular? Es aquel que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. ¿Listo? Digamos que tengo un triángulo. Este triángulo tiene todos sus lados iguales. O sea que acá yo lo señalo con un pequeño dibujito. Señalo aquí, aquí y aquí. Eso me está indicando que los tres lados miden lo mismo. Imagínense que este lado valiera L. Este también tiene que valer L y este L. Me refiero a la distancia. De acá hasta acá vale una L. L representa cualquier medida. Puede ser 5 centímetros, 7 metros, qué sé yo. Pero todas estas medidas son iguales. Ahora, los ángulos también son iguales. Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. O sea que si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo, tiene que darme 180. Pero como es un triángulo regular, todos sus ángulos deben medir lo mismo. Entonces, si tiene 3 ángulos, dividamos 180 entre 3, que es igual a 60 grados. Entonces, este ángulo valdría 60, este ángulo valdría 60 y este ángulo valdría 60. Este es el famoso y conocido triángulo equilátero, ¿verdad? Este triángulo tiene sus 3 ángulos iguales y sus 3 lados iguales. Por eso es un polígono regular. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Cuadrilátero. Es todo polígono que tiene 4 lados. En este caso tenemos un polígono especial que se llama cuadrado. ¿Por qué razón? Porque tiene sus 4 lados iguales. Y al mismo tiempo de que tiene sus 4 lados iguales, sus 4 ángulos internos también son iguales. ¿Cuál es la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? Es 360, eso les he explicado el año pasado, ¿verdad? Y 360 dividido en 4 ángulos para que sean todos iguales sería igual a 90 grados. Entonces, por esa razón es que nosotros vemos que los cuadrados tienen este simbolito que representa 90 grados, ¿cierto? Siempre vemos que cuando a veces graficamos los cuadrados, les colocamos esos símbolos que representan los 90 grados, ¿ya? Estos como cuadrados que están aquí, que se forman. Listo. Entonces, esto también tendría sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos iguales. Ahora, trabajamos con el pentágono. El pentágono que vemos aquí, estamos asumiendo que es un pentágono regular. Eso quiere decir que todos estos lados van a medir lo mismo. Entonces, este y este valen lo mismo. Digamos que este lado vale A, su distancia es A. ¿Ya? Su distancia es A. Este también vale A, este también vale A, A, A. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cuál será la medida del ángulo interno de este polígono regular? ¿Cuál será la medida del ángulo interno de este polígono regular? Se supone que todas las medidas deben ser iguales, se supone. Pero ¿cómo saber cuánto suman todos para poder dividirlo entre esa cantidad? Si ves esto de aquí, nosotros lo podemos dividir en 2 polígonos, ¿ok? Un cuadrilátero y un triángulo, ¿verdad? Un cuadrilátero y un triángulo. Entonces, ¿cuál era la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? 360, ¿cierto? Y más la suma de los ángulos internos del triángulo, ¿cuánto sería? 180. Entonces, un pentágono tiene
como suma de los ángulos internos 540 grados. Y debido a que son 5 ángulos iguales, vamos a dividir 540 entre 5, lo que da resultado a 108. 108 grados es la medida de estos ángulos. 108 grados. Entonces, esto también valdría 108. Este también valdría 108. A ver, vamos a colocar esto por aquí. Aquí. Este también valdría 108 grados. Este también valdría 108 grados. Y este también valdría 108 grados. Entonces, por eso son polígonos regulares. Tienen sus lados y sus ángulos iguales, ¿ya? ¿Por qué les estoy explicando eso? Porque hay una fórmula que aplica solo para polígonos regulares. Entonces, tienen que tener claro, deben de tener claro qué es un polígono regular y por qué es que se aplica esa fórmula, ¿ya? Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hallar el ángulo interno de un hexágono, tendríamos que volver a dividir la figura en triángulos o en cuadriláteros. Y si tuviésemos que hallar la medida de los ángulos internos de un octágono, tendríamos que volver a hacer eso. Entonces, para evitar hacer los dibujos o las gráficas, existe una fórmula, una propiedad que nos permite hallar el ángulo interno de un polígono regular, pero solo uno. Lo que estamos hallando es uno solo. Por ejemplo, en el primer caso hallamos que 60 es la medida de todos esos ángulos. En el segundo caso hallamos de que 90 es la medida de todos esos ángulos. Y ahora en el tercero hemos hallado que 108 es la medida de todos esos ángulos. Entonces, para eso sirve la fórmula, para hallar solamente a uno de esos ángulos. ¿Ya? También existe otra fórmula que nos permite hallar el ángulo externo de un polígono regular. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nos permite calcular más rápido la suma de un ángulo interno. O nos permite también calcular el ángulo interno, solo uno. ¿Por qué? Porque si tú prolongas esta línea, ¿cuánto le falta aquí para hacer 180? 72, ¿verdad? Este ángulo externo va a ser también 72, mira, se va a repetir. Y si yo prolongo este de aquí, también va a ser 72, se va a repetir. Entonces, en polígonos regulares, hallar un solo lado, perdón, un solo ángulo, tanto externo como interno, se puede realizar a través de una propiedad. ¿Ya? Se puede hacer a través de una propiedad. Ahora, hablando de ángulos regulares, también, perdón, de polígonos regulares, también tenemos polígonos irregulares, ya que son aquellos cuyos lados y ángulos tienen diferentes medidas. Entonces, si observan aquí, esto es un hexágono, ¿ok? Esto es un hexágono. Un hexágono, que tiene dos lados de diferentes medidas, ¿ya? Dos lados de diferentes medidas. De repente son iguales o de repente son diferentes. Si yo coloco el mismo dibujito, quiero decir que son de medidas iguales, pero entre las líneas y los puntos, digamos que son diferentes. Entonces eso es un polígono regular, ¿ya? Es un polígono regular. Pero si ves por dentro, la apertura de los ángulos también sería diferente, ¿ya? La apertura de los ángulos también sería diferente. Podríamos suponer nada más que estos dos ángulos miden lo mismo y que los otros cuatro, por ejemplo, este y este, miden lo mismo. Podríamos suponer nada más, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos tanto a lados diferentes como ángulos diferentes, ¿ya? De todas maneras, la suma de todos esos ángulos es la misma que en un hexágono regular. ¿Ya? La suma de todos esos ángulos es la misma que en un hexágono regular. Ahora, en este caso tenemos un octágono, que vendría a ser un octágono irregular por la forma de sus lados. Mira, fíjate, cada uno tiene una medida diferente. Cada uno tiene una medida diferente, ¿verdad? Cada uno representa un lado diferente. De repente por aquí se repite alguno de estos, o algún puntito, o qué sé yo, un triangulito, algo que los diferencie. Cada uno tiene una medida diferente. Y los ángulos también. Por ejemplo, este podría ser el ángulo A,
este es ángulo B, este es ángulo C, ángulo D, esto podría ser E, F, G y H. Cada uno un ángulo diferente, por eso es un polígono irregular. En el caso de los triángulos, si suponiéramos que este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿ya? Un triángulo rectángulo. Entonces, tendríamos que tiene un ángulo de 90 aquí. Por ejemplo, acá podría ser un alfa y acá podría ser un beta, un X, una Y, pero serían ángulos diferentes. ¿Por qué? Porque si ves el tamaño de los catetos, y eso les he explicado el año pasado, creo, son lados diferentes. Por ejemplo, si esto es una medida, esta va a ser otra medida y esta va a ser otra medida. La hipotenusa siempre es más grande que los otros dos lados. Entonces, en este triángulo vemos que también es un polígono irregular, ¿ya? También es un polígono irregular. Entonces, con eso ya más o menos podemos distinguir a qué se refieren cada una de las fórmulas. Aquí adentro hay una suma de ángulos internos. Aquí adentro también, aquí adentro también. También existe una suma de ángulos externos, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar estos conocimientos junto con las fórmulas. Entonces, por favor, apuntando las fórmulas como les indiqué, dice, la primera fórmula son suma de los ángulos interiores de un polígono o suma de ángulos internos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula esa suma? Aquí te está diciendo que un polígono puede ser tanto regular como irregular, ¿ok? O sea que puedes aplicar esta fórmula tanto a polígonos regulares como irregulares, ¿ya? Esta de aquí se aplica para ambos. Cuando el ejercicio es específico, te va a decir, esto es un polígono regular, aplica tal fórmula. Entonces, esa es la diferencia que debes hacer. Ahora, dice que es igual, la suma de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2, donde n, recuerda que para este tema estamos trabajando que n es el número de lados del polígono, ¿ya? Es el número de lados del polígono. Luego tenemos otra propiedad que dice que la suma de los ángulos exteriores o externos es 360. Aquí no tienes que reemplazar nada. Simplemente te dice que la suma de todos esos ángulos va a salir 360. No importa cuántos lados tenga el polígono. No importa si es un cuadrado, si es un triángulo, si es un pentágono, un hexágono o cualquier otro polígono. La suma de los ángulos externos, que son los que están afuera de la gráfica, ¿ya? Son 360 grados. Esta propiedad no la vamos a utilizar hoy día, la vamos a utilizar en la próxima clase que ya es después del primer bimestre, ya después de las vacaciones. Lo vamos a utilizar en los ejercicios que requieren un poco más de análisis. Ya ahorita solamente les estoy explicando para que apliquen fórmulas, para que entiendan por qué es la fórmula y para qué se usa. Luego de eso vamos a poder hacer ejercicios más complicados. Entonces, vamos a aplicar un ejemplo, pero con la de aquí. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la suma de los ángulos interiores de un pentágono? Lo primero que debes identificar siempre en este tipo de ejercicios es el número de lados del polígono. ¿Ya? Entonces acá tendríamos pentágono. ¿Cuántos lados tiene? 5 lados. Si tiene 5 lados, entonces n es igual a 5. ¿Listo? Luego, aplicas en la fórmula. Dice, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Chicos, recuerden siempre colocar la bolita que indica la medida de ese ángulo, ¿ya? De n menos 2. Entonces, reemplazando n sería 180 grados por 5 menos 2. ¿Eso a qué es igual? A 180 grados por 3, que es igual a 540 grados. ¿Se acuerdan que vimos en la primera parte de la explicación de que un pentágono tiene como suma de ángulos internos 540 grados? Lo vimos al inicio, ¿verdad? 540 grados. Bueno, aquí está la demostración. A través de esa fórmula podemos hallar cuánto vale la suma de esos ángulos.
¿ya? Aplica tanto para polígonos regulares como para irregulares, ¿ya? Que tengan ángulos y lados diferentes. Y también que tengan lados o ángulos iguales. Listo. Entonces, siguiente ejercicio o siguiente propiedad, ¿ya? Siguiente propiedad. Ahora, vamos a ver las propiedades que aplican solo para polígonos regulares. Escucha bien, ¿eh? Estas fórmulas solo aplican para polígonos regulares. Entonces, si nos pidieran calcular la medida de un ángulo interior, nos están hablando de solo uno. Si son 3 ángulos dentro de un triángulo, te está diciendo que calcules uno solo. Si son 4 ángulos dentro de un cuadrado, te está pidiendo que calcules uno solo. Si son 7 ángulos en un heptágono, te está pidiendo que calcules uno solo. Ya recuerda eso, aquí es específico para polígonos regulares. Ya sabes que es un polígono regular. Entonces, aplicas esta fórmula que dice que el ángulo, uno solo nada más, el ángulo interno de un polígono regular es igual a 180 por n menos 2, todo dividido por n. Recuerda que n para este tema es el número de lados. Entonces, en un ejemplo tenemos, determina la medida del ángulo interno de un hexágono regular. Primero hay que determinar cuántos lados tiene el polígono. Entonces, el hexágono tiene 6 lados. 6 lados. Por lo tanto, n sería igual a 6. Una vez que ya identificaste el número de lados, acá debería ser i, ¿ya? Es igual a ¿qué? A 180 grados por n menos 2 entre 2. Si yo reemplazo esto, por la n, la reemplazo, no, perdón. Entre n, perdón. Si yo reemplazo esto, sería 180 por 6 menos 2 entre n. Entonces tendría 180 grados. Acá también puedo reemplazar la n, ¿verdad? Entonces coloco acá 6. Tendría 180 grados por 4 entre 6. ¿A qué es igual? Sería igual a 720 entre 6. Y eso sería igual a 120 grados. Entonces, un ángulo interno de un hexágono regular vale 120 grados. Si juntas 6 ángulos internos en un hexágono regular, pues la sumatoria total te daría 720. Ok. De esa forma aplicas esta propiedad. ¿Ya? Siguiente. Yo supongo que ya terminaron de copiar la formulita. Siguiente. ¿Ya? Ahora nos preguntan por la medida de un ángulo exterior, pero solo nos preguntan por uno, solo uno. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Utilizas esta formulita. El ángulo exterior de un polígono regular es igual a 360 entre n, donde n, recuerda, es el número de lados. Entonces, si lo aplico en un ejercicio, dice, determina la medida del ángulo externo de un nonágono regular. Primero hay que determinar n. Entonces, un nonágono tiene 9 lados. Por lo que n sería igual a 9. Ahora, aplicando la formulita, sería 360 grados entre n, que es 9. Entonces lo colocamos aquí, 360 grados entre 9. Saldría 40 grados. ¿Ya? Sale 40 grados. Ahora, ¿qué pasa, profesor? ¿Qué pasa si a mí me piden calcular la medida de un ángulo externo, pero de un heptágono? ¿Ya? Me piden calcular la medida del ángulo externo de un heptágono. Tendría que el ángulo externo es 360 grados entre 7, ¿cierto? ¿Se puede dividir 360 grados entre 7?
¿Se puede o no se puede? No se puede. No se puede, ¿verdad? Si ustedes intentan, no se puede. ¿Qué ocurre en ese tipo de ejercicio, chicos? Esa es la respuesta. La respuesta queda ahí. Si no se puede, queda ahí. Ahora, por ejemplo, si me hablaran de un polígono de 16 lados, ¿ok? Un polígono de 16 lados. Dice, calcula el ángulo externo de un polígono de 16 lados. Entonces reemplazas n por 16. ¿Sale exacto? No, no sale exacto. Pero podrías dividir, por ejemplo, esto de aquí, 360 y 16 entre 8. Entonces acá saldría 45 y acá saldría 2. Entonces tendrías 45 grados entre 2. Esta de aquí es la respuesta, como fracción. ¿Ok? ¿Puede pasar? Sí puede pasar, porque no todos los números de lados, desde el 3 hasta el infinito, que son muchos números, no todos son múltiplos de 360. No todos son múltiplos de 360. Entonces, justamente por esa razón, hay algunos que van a quedar como si fuesen fracciones. ¿Por qué razón? Porque como no estamos estudiando trigonometría, en trigonometría se explica cómo se dividen los ángulos. Los ángulos no se dividen igual que los números normales. Los ángulos se dividen en minutos y en segundos. Entonces, si estamos hablando de un sistema sexagesimal, es diferente la división. No puedes decir que ese ángulo es, en este caso sería 22,5 grados. No se puede decir eso. ¿Ya? Tendrías que pasarlo a minutos. Recuerda que si es un sistema sexagesimal, cada grupo es múltiplo de 6. O sea que cada 60 segundos se forma un minuto. Cada 60 minutos se forma un grado. Entonces es diferente. Como yo no les he explicado esa parte en geometría, porque eso se hace en trigonometría, entonces simplemente lo vamos a dejar como fracción. ¿Ya? Simplemente lo dejamos como fracción. ¿Ya? Entonces, esta partecita es justo para lo que son polígonos regulares. Entonces, recuerda, esta y esta son para polígonos regulares. Esta propiedad se puede aplicar tanto para polígonos regulares como irregulares. ¿Ya? Entonces, en estos dos casos, para hallar la medida de los ángulos, perdón, la suma de los ángulos externos, siempre es 360, según lo que hemos visto acá. ¿Ya? Entonces, ahora sí creo que podríamos ir a la práctica, ¿cierto? Ahí está la práctica. ¿Ya? Entonces, en una hoja, me envían al WhatsApp, ¿ya? Todavía ya para el otro mes vamos a utilizar perdón, para el otro bimestre ya vamos a utilizar de nuevo el Classroom. Solamente resolución y respuesta, ¿ya? Solo resolución y respuesta. Entonces, mientras vamos repitiendo, de repente no les he dicho esto, pero el examen de matemáticas va a ser uno solo. No me acuerdo si les he avisado a ustedes o al otro salón, pero el examen de matemáticas va a ser uno solo. Entonces van a venir 10 preguntas y van a tener 50 minutos. Ya vamos a combinar preguntas, van a haber 3 de geometría, 3 de álgebra, 3 de aritmética y una de RM. Entonces, la otra semana vamos a hacer el repaso. En el repaso, los días que tocan los cursos, voy a ir explicando ejercicios que posiblemente vengan en el examen. Entonces, por favor, estudien bien, ya repasen, que es importante porque los ejercicios no exactamente van a venir iguales, van a cambiar una que otra cosa. Entonces, si tú no lees bien y no analizas bien lo que te está pidiendo el ejercicio, no vas a poder hallar la respuesta. Algunos ejercicios son simplemente para marcar. Hay 2, creo que he diseñado, que son, por ejemplo, algo así como verdadero y falso, y el otro es, determina la simbolización, ¿no? Una cosa así. De ahí hay otros que son para ejecutar en 2, 3 líneas. Entonces, si te sabes bien aplicar las formulitas que hemos practicado, vas a poder hallar las respuestas rápido. Otros sí requieren un poco más de análisis. Profe, pero no va, la verdad, me Claro, confundí ya. ¿ya? No podemos utilizar la fórmula. Mira,
Yo en la universidad, por ejemplo, tuve un profesor que nos dijo, ustedes pueden armar una hoja con fórmulas. Por ¿Ya? eso. Pueden armar una hoja con fórmulas y eso pueden utilizar para dar el examen y no hay ningún problema, porque la idea no es memorizar las fórmulas, sino saber aplicarlas. Entonces, estando ahora en el colegio y todo, creo que sería bueno que no tanto memorizar la fórmula, sino que puedan aplicarla correctamente. Entonces, si utilizas o no la fórmula, de repente yo ni siquiera me doy cuenta que tienes ahí tu hoja con tus fórmulas al costado del cuaderno. Entonces, digamos que es un poco fácil engañar a los profesores cuando estamos en clases virtuales, por decirlo así, ¿no? Es un poco fácil, porque podrías tener esa hoja al costado y yo no me daría cuenta, o la podrías tener pegada al frente de ti en la pared y tampoco me daría cuenta de que ahí están las fórmulas. Entonces, creo que en el caso de ustedes que utilizan un montón de fórmulas, si quieren, pueden hacer una hoja donde estén esas fórmulas para que las puedan aplicar en el examen. Pero eso sí, ya sabiendas yo de que ustedes van a tener esas fórmulas, puedo complicar un poquito más los ejercicios. ¿Por qué? Porque ustedes, como ya tienen la fórmula a la mano, pues simplemente van a aplicar. Entonces yo de repente puedo ahí colocar uno que otro ejercicio un poco más complicado. Aunque en sí, de lo que estoy planeando hacer para este examen, a lo mucho requerirá aplicar ¿cuántas fórmulas? 3. De todas las que les he enseñado, 3. 3, 4, no más. Entonces se van a matar haciendo un planchón de fórmulas para que al final utilicen 3 nada más. Así pasaba también en mi universidad. Hacíamos todo el planchón de las fórmulas y en los ejercicios se repetían las mismas 4 o 5 fórmulas. Va a estar fácil, chicos. El examen está fácil en sí, porque es todo lo que hemos visto hasta ahorita. Algunos temas ya los hemos revisado el año pasado. Entonces, no hay pierde. Aquí el que pierde es el que no sabe sumar, multiplicar, restar números enteros. Si no sabes hacer eso correctamente, ahí sí vas a tener problemas. No importa qué tan bueno seas copiando las fórmulas si no sabes resolver los procesos sencillos. Entonces, repasen esa parte. Vean videos en YouTube. Chicos, tienen las herramientas a la mano, tienen las clases ahí grabadas para que las puedan ver otra vez y puedan entender los procesos que se deben hacer. Pero si ustedes no se toman el tiempo de ver videos, de leer libros, de resolver ejercicios en folletos, de ese tipo de cosas, a la larga se van a terminar olvidando de lo que están aprendiendo. Sobre todo los que ya pintan para poder entrar a instituto o universidad, que ya salen este año, sobre todo ustedes tienen que ir repasando en libros, en folletos, en ejercicios online, porque hay páginas. Tú colocas ahí ejercicios resueltos de tal tema y te sale una lista de ejercicios resueltos y una práctica. Por el final siempre te ponen para que hagas la retroalimentación, ¿no? Para que hagas una práctica. Entonces, con eso, ustedes pueden ir practicando para lo que venga después, ¿no? Tanto instituto como universidad. Entonces, aprovechen el tiempo. Yo no dejo tareas pesadas como para decir que los tengo ocupados todo el día. Entonces, aprovechen el tiempo. La otra semana voy a revisar cuadernos. Creo que ya les dije, ¿no? En videos. A lo mucho será 1 minuto el video del cuaderno. ¿Por qué? Porque hemos hecho 8 clases, 7 clases, creo. Entonces, dices tu nombre, dices tu grado, que sería segundo nivel, ¿no? Soy, por ejemplo, Yandelfer Mondragón Calle, segundo nivel, este es mi cuaderno de álgebra, pasas las hojas, hay que se vea bien los títulos y listo. Eso es todo lo que tienes que grabar. ¿Ya? Eso es para la otra semana. El día lunes comenzamos con aritmética. Dentro de aritmética pueden colocar los temas de RM, no hay ningún problema. ¿Ya? De ahí el martes, álgebra, video de álgebra. Y el jueves, el video de geometría. ¿Con qué finalidad? Bueno, algunos no, seguramente no han copiado nada o no han hecho nada, entonces digamos que para álgebra y aritmética aún tendría, y geometría aún tendría más tiempo para terminar de copiar en su cuaderno. Y si has pegado, obviamente que la nota
para revisión de cuaderno, para los que han pegado no va a ser la misma que para los que han escrito. Ya se la mandé, profesor. Ok, ahorita lo revisas, Sosimo. Revisen bien, chicos, si está bien multiplicado, el número de lados si está bien hecho. Porque si, por ejemplo, pones que un octágono tiene 9 lados, frito pescadito, no te va a salir. Ahí tienen que tener mucho, mucho cuidado. Mira, el primero, correcto. El segundo. Entre 8. Correcto. Está todo bien, Sosimo. Excelente trabajo. Vamos a poner la nota. Aquí está el registro. Sosimo. Aquí. Práctica. Profesor, ¿puedo apagar mi cámara para poder mandarle? Claro que sí, no hay ningún problema. Ok. Correcto, Brisa. Vamos a colocar la nota. ¿Dónde está mi registro? ¿Quién más? Ah, no. Esa era de Maricielo. Perdón. A ver. Ya. ¿Dónde está Brisa? Brisa, escúchame. Todo está correcto, ¿ya? Todo está correcto. Pero ¿y el símbolo de los grados? Siempre les he repetido, ¿verdad? En la parte de geometría, siempre les he repetido. Chicos, coloquen los grados, les voy a bajar puntos por no colocar los grados. No es una novedad. Ay, profe. No es una novedad. Entonces, esa es mi forma de hacer que lo recuerden. Tienes que colocarle el símbolo de los grados ahí. Profe, Dime. y el último en el resultado también se pone grados, ¿sí o no? Claro, porque la división es grados entre un número. Entonces, ese grados de Claro. arriba queda en la resolución. Ajá. Cuando son grados entre grados, ahí sí eliminas la bolita. Solo cuando es grado entre grado. Mientras tanto, no. Ya chicos, ya se va a cortar el Zoom. Realicen la tarea para el día de mañana, ¿ya? Y los que me deben exposiciones, por favor, sus videos. A ver qué dice acá. Muy bien, Axel. Todo Profe. correcto. Rápido.